estamos ya con el candidato Sebastián Sichel, con quien vamos a hablar también de ciencia y tecnología. Y queremos partir en el mundo de la inteligencia artificial, que es sin duda uno de los grandes desafíos a futuro. Sebastián, en Estados Unidos hubo un caso de un robot de inteligencia artificial médico que frente a una llamada telefónica de un paciente COVID le desaconsejó que llamara al 911 porque lo evaluó y desaconsejó que llamara al 911. El paciente murió en la casa. ¿Qué rol cree usted que debe tener la inteligencia artificial en el futuro? Ese es parte del riesgo, ¿eh? Me tocó verlo mucho en la Corfo en general, que la inteligencia artificial no puede discriminar con juicios racionales situaciones que tienen vicios subjetivos. Entonces tiene que ser un eslabón distinto, tiene que ser una labor selector, pero la decisión final siempre tiene que quedar en personas naturales y en materia de telemedicina más clave, porque es un conector, pero nunca tiene que determinar la prestación final. Y sí es clave que la inteligencia artificial saque el fondo de ese eslabón a los recursos humanos que están destinados más bien a la selección y deje la decisión a recursos humanos o capacidad humana para poder seleccionar de buena manera. ¿Y de qué manera podemos proteger de los riesgos que creemos que tiene la inteligencia artificial? Sabemos que hay un tema con cómo resguardamos los datos y sabemos que hay un tema con, ya decíamos, la cantidad de decisiones que entregamos. La de las decisiones ya la tenemos, pero ¿qué opina respecto de cómo deberíamos proteger o no, o trabajar con los datos humanos? Primero veamos la oportunidad. Yo creo, y viniendo del Estado teórico más fuerte, pero tocó emprender, es una tremenda oportunidad porque no solo desagrega trabajo, sino que permite concentrar el esfuerzo humano en donde tienen que tomar decisiones relevantes. Pero efectivamente el manejo de la información y la capacidad de hackear esa información es uno de los grandes riesgos que tenemos. Tenemos una mala ley de protección de datos en Chile, urgente, resguardar los datos, y segundo, que el riesgo y la confidencialidad de la información tiene que estar siempre entregada, en este caso, controlando el sector público, administrada al sector central y no entregada al proveedor. Y eso es parte de los riesgos que tenemos que perfeccionar urgente con la ley de protección de datos. Me tocó en el Banco de Estado jamás, pero era tragedia. ¿Te acuerdas que nos hackearon el banco? Y el riesgo en general de una ley que no persigue de buena manera los delitos informáticos y la captura de datos de los datos públicos es un gran riesgo en la sociedad chilena. Hoy día no tenemos una ley de cibercrimen en Chile, lo que es una amenaza en el futuro mediano, es la gran amenaza que puede significar la inteligencia artificial por la captura de información pública en el sistema. ¿Usted llevaría esa protección también al nivel de los neuroderechos? ¿Apoyaría una ley de neuroderechos, por ejemplo? Yo creo que sí, pero hay un dilema bioético que tenemos que resolver de mejor manera y creo que está abierta esa conversación todavía. Gracias. Sebastián, vamos a crisis climática. En el marco de la COP26, tanto ciudadanos como el mundo científico han pedido medidas más audaces en relación al calentamiento global. ¿Cuál sería el legado de su gobierno respecto a la crisis climática? Lo primero, que Chile tome un liderazgo mundial, ¿eh? Yo creo que cuando quisimos hacer la COP acá, yo estaba en el gobierno, fui de los impulsores, creo que era clave porque cambió la aguja. Por eso avanzamos con la ley de chao bolsas plásticas, la ley REP se aceleró. Creo que este liderazgo es clave, que yo he dicho públicamente, tengo una diferencia con José Antonio Kast, quien se opuso a la realización de la COP. Yo creo que al revés, nosotros no solo tenemos que impulsar medidas, sino tomar protagonismo. ¿En qué? Muy fuerte, en mi caso, economía circular. Yo creo que el Estado tiene que cambiar la forma en que hace fomento en Chile y potenciar súper fuerte el emprendimiento e innovación en materia de economía circular. Dos, incorporar a la ley REP la industria textil y la industria agroalimentaria. Es increíble lo que está pasando en la industria textil. Hace una semana subimos el caso del desierto, yo vengo persiguiéndolo desde la SOFRI y por lo tanto no puede ser que se importe ropa usada en Chile, pero que tampoco tengamos trazabilidad de qué pasa con los residuos textiles, incorporarlo súper fuerte para que se incorpore hacia adelante. Y lo mismo con la industria agroalimentaria, que es altamente contaminante. Es raro vivir en un país en que en rellenos sanitarios terminan residuos orgánicos que son, además de poder ser reutilizados, terminan generando más contaminación por los gases que generan. Sobre esas tres cosas me gustaría dejar una herencia gigante. Modificación de la ley REP, rellenos sanitarios separados de residuos orgánicos y muy fuerte avanzar en la... Ya, se le acabó su tiempo. En relación a lo que usted dice, está bien, esos elementos que menciona sin duda son importantes, pero también, y se ha comentado mucho, lo otro muy importante es, más allá de la mitigación, que es algo que plantea, quiero decir, la ley marco, ¿cierto? Es la adaptación. En términos de adaptación, ¿qué es lo que usted propone? ¿Cuál es su visión? No, lo primero a adaptar es que tenemos que avanzar fuerte en energías renovables no convencionales.
acelerar ojalá la salida de las termoeléctricas. Yo hablo de que tiene que ser el 2030. Podemos ver si avanzamos más rápido en la medida que impulsemos más fuerte las renovables no convencionales. Ahí tenemos un desafío gigante en aprovechar el potencial de los 1.800 gigas que tenemos energía solar, pero no tenemos buena distribución de la energía solar en Chile y es parte del problema en el mediano plazo. Avanzar súper fuerte en el uso eficiente del agua o del manejo del recurso hídrico a través de innovación en tecnificación de riego, que es nuestra segunda dificultad, y más fuerte yo creo que en el mediano plazo, en materia de adaptación, avanzar en un cambio industrial regulatorio con la ley de borde costero, que yo creo que es vital porque ahí es donde estamos generando más huellas. Gracias. Uno de los techos del desarrollo de las energías renovables que recién mencionaba tiene que ver con ponerle el precio que corresponde a los emisores, ¿verdad? Al carbono en la atmósfera. Eso es lo que plantean justamente los productores de energía renovable, que está siendo hoy día su gran limitación para poder estar en una cancha similar para competir y mejorar el mercado de las renovables. ¿Estaría usted dispuesto a tomar una medida de ese tipo, como en el fondo grabar a los emisores para que logremos de esa manera disparar el desarrollo de las energías renovables? Nosotros estamos dispuestos, está en mi programa. Eso cuando yo hablo de que la recaudación que nosotros prometemos de 3 puntos del PIB va a ser en base a impuestos verdes, uno de esos, que es un impuesto directo a la huella de carbono y a la emisión. Y eso es vital porque es la única forma de incentivar la existencia de energías renovables no convencionales en el sistema. Y creo que además hay otro, no me voy a meter el resto de los impuestos verdes que proponemos, pero ahí hay una medida estratégica porque hace competitivas las energías renovables no convencionales. Si bien nosotros somos emisores de 112 millones de toneladas, lo que necesitamos rápido es cambiar los incentivos en un sistema que haga lo mismo, qué tipo de energía quiere. Se hizo bien en el gobierno pasado para reconocer cosas que hizo el ministro Pacheco de establecer las bandas horarias, pero si tú no estableces desincentivos a través de impuestos, no funciona un modelo competitivo para las renovables no convencionales. ¿Y cómo ves la participación de los domiciliarios? ¿Dónde están ahí sus incentivos en el futuro gobierno? Lo primero, que la construcción del Estado debería avanzar muy fuerte en construir, incluso viviendas sociales con energías renovables no convencionales. En el banco armamos el primer crédito verde puro, que en el fondo la tasa de entrega de crédito era más barata si es que efectivamente la certificación por el MIMBU de la construcción de la vivienda era sustentable y además se generaba con energías renovables no convencionales la energía o parte domiciliaria. Por lo tanto, el Estado tiene mucho que hacer en eso. ¿Cómo? Lo primero, puede construir con certificación sustentable y avanzar muy fuerte en que toda la vivienda que construye el Estado, o más bien que el Estado subsidia, exija esto, que el Banco Estado u otras instituciones públicas, Corfo, establezcan incentivos reales para que la construcción sea con certificación sostenible o sustentable y si tiene eficiencia energética, efectivamente hacer tasas distintas y diferenciadas, porque los que crean finalmente no solo externalidades positivas o impactos futuros ambientales, sino que además genera eficiencia en el gasto energético, los subsidios energéticos que el Estado paga al final del día, y avanzar rápido en techos verdes y techos solares, que está también parte de nuestro programa respecto a la vivienda media, de clase media en Chile. Gracias. Ya, Sebastián, ¿cómo contempla asegurar la conservación de la naturaleza en nuestro país dentro de ese modelo de conservación? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con la fiscalización en las áreas protegidas? ¿Qué espacio va a tener la conservación en su gobierno? Déjame partir con algo que viene a partir de domingo en la conversación, que es quizás lo más importante. Nosotros no tenemos una ley de mares ni regulación de la biodiversidad marina en general, ni de costas. Lo primero, antes de meterme en áreas silvestres protegidas tradicionales, es que tenemos que urgente avanzar en mis primeros 100 días en una ley de mares y de conservación de borde costero. Y eso ha significado que pasen absurdos como el de Dominga, que puedas construir 2 puertos, o es viable siquiera presentar un proyecto que construye 2 puertos en una zona o un borde costero protegido. Entonces, primera gran dimensión, tú tienes que regular el borde costero en Chile o vas a tener un caos ambiental en el mediano plazo. Después, hacia adentro, nosotros queremos avanzar a que haya un 30% del territorio protegido con una ley de protección especial de áreas silvestres en general y que además el Estado haga inversión en conservación y preservación. El modelo antiguo, con CONAF, que es el que administra la ley del SNASPE, que está ahí dando vueltas, pero que no ha generado un modelo en general de regulación, lo que debería transformarse en general es determinar cuáles áreas son de preservación, incluso con concesión de áreas de preservación para mantención, por uso turístico o uso de preservación, pero que haya reinversión hacia adelante.
Ya. Usted plantea entonces este proyecto del 30% de áreas protegidas al 2030. ¿De dónde saca el financiamiento para eso? Es lo que usted pretende hacer. Y por otro lado, el problema de la fiscalización, porque hay muy buenas intenciones en más áreas protegidas. Pero ¿cómo se fiscaliza finalmente? Lo primero, ¿de dónde sale el presupuesto público? Yo creo que aquí es donde no hay que tenerle miedo a esa preservación con gasto fiscal. Por eso te decía que no me gusta el modelo CONAF, que es una corporación que se autosustenta con poco financiamiento público en general y tú vas a tener que meterle lucas y ahí hay un presupuesto determinado para eso. Y después sobre fiscalización yo creo que tenemos la gran tragedia del Estado en general. Yo he hablado de achicar el Estado arriba pero agrandarlo abajo. ¿Qué significa eso? Aumentar la capacidad de fiscalizadores en general en el país para que permitan, no solo en esto, esto tiene que ver hasta con la alimentación y con uso de, o con la pesca en general, con el recurso pesquero, con un fiscalizador da lo mismo las cuotas que ponga de pesca. Nosotros tenemos que aumentar la dotación y la capacidad de fiscalización territorial del Estado y ahí sí CONAF juega un rol clave en el aumento de dotación del mediano plazo. Gracias. Nuestro país hasta ahora, su modelo de desarrollo ha estado fuertemente basado en la extracción de recursos naturales. ¿Cómo imagina usted el modelo de desarrollo a futuro? No piense solo en su gobierno, piense en el Chile que uno debiera imaginar a futuro. Gran pregunta. Mira, no es una tragedia que un país tenga un modelo de desarrollo basado en recursos naturales. La tragedia es que lo sobreexplotes o que no generes innovación basada en eso. ¿Dónde veo el futuro de nuestro país? Exactamente la innovación y en la capacidad de generar tecnología respecto al aprendizaje de la explotación de recursos naturales anterior. Por eso el hidrógeno verde es clave, no solo porque tenga una oportunidad de desarrollo, o el cobre verde es clave en el mediano plazo. Por eso específicamente que Chile sea un turismo de destino sustentable, premiado por varias veces, una gran oportunidad de desarrollo del país. ¿Dónde está la estrategia de desarrollo? En entender que un país que es y genera desarrollo sustentable, en la oportunidad que tienen sus recursos naturales, finalmente lo transforma en su segunda salida de desarrollo económico. La pérdida de productividad de Chile económica tiene que ver con la sobreexplotación de recursos naturales y no generar valor en la cadena productiva, justo en el eslabón anterior, que es cómo el aprendizaje del uso de esos recursos naturales se puede exportar, pero también nos puede generar finalmente turismo verde, cobre verde, energía sustentable, renovables no convencionales hacia adelante y construcción verde en el mediano plazo. ¿Y cómo va a corregir este problema de la sobreexplotación de recursos? ¿Pretende meterse, por ejemplo, con la ley, con el impacto ambiental, con la evaluación de impacto ambiental? Y por otro lado, ¿cómo va a estimular el desarrollo de una industria que genere valor agregado? ¿Va a invertir más en el presupuesto de ciencia? Ya, son dos preguntas distintas. Lo primero, la ley del CEIA tiene que cambiar, despolitizarse. No puede ser que estemos discutiendo proyectos como el Dominga por un consejo de Ceremi. Y parte importante, lo que está en nuestra propuesta es que cambia todo el modelo de evaluación porque se sale de la intencionalidad política la evaluación ambiental. Lo segundo te lo dije, que tiene que ver con la regulación del territorio, que es clave, incluyendo borde costero. Y respecto a la inversión en I+D, yo creo que tenemos tres dificultades. Las voy a decir bien rápido. 0,38 inversión, esto tiene que avanzar hacia 1, pero tenemos un problema grave en la inversión privada, que es más baja incluso que la pública, es más baja que cualquier país como Chile. Tenemos que transformar al sector privado en naves nodrizas de innovación. ¿Cómo? Aquí lo hice en la Corfo, así que el ejemplo es gigante, metiendo mucho más recursos par y par en el sector privado para que no compren innovación, sino que hagan de naves nodrizas con inversión pública, y eso significa cambiar la ley de I+D hoy día para que no sea sobre utilidades el beneficio tributario, sino sobre gasto. Segundo, para que efectivamente el Estado apalanque la inversión en innovación de un privado en la medida que financia un emprendedor o un innovador. Y la tercera, aumentando los recursos para TRL 4, 5 y 6, para prototipos de innovación que salgan a mercado y no solo investigación académica. Llega ahora el momento en que nuestros centros especialistas quieren hacerle preguntas al candidato Sebastián Sichel, y la primera pregunta que tenemos es de Maisa Rojas, que es del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Veámosla. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros bosques. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación, y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad, entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental,
sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas. ¿Qué opina de lo que plantea Maisa? Déjame agregarle a lo que dice ella, que es un problema social. A mí muchos me han preguntado por qué no acelero antes la salida de las termoeléctricas en Chile, y es porque el costo de la energía lo pagan los más pobres de manera mucho más proporcional en su gasto diario. Y por lo tanto tú tienes que acelerarlo a la medida que tienes energía de reemplazo barata, y por eso hay que hacer parte de lo que dijimos, energía solar. Lo primero con el tema del agua. Hay que cambiar el modelo de gobernanza de cuenca en Chile y establecer un modelo de gobernanza en que efectivamente los impactados no solo sean los propietarios de los derechos de agua, sino que entender que las comunidades locales y las otras actividades turísticas tienen que estar involucradas en la decisión del modelo del agua. Lo segundo, que específicamente tú vas a tener que hacer dos cosas en materia de adaptación o mitigación en general industrial. Lo que vas a tener que hacer es reconvertir esas empresas, cuando hablaba de la circularidad del proceso, a través de emprendimiento. Por eso yo no creo tanto en este modelo Boric de crear empresas estatales en general, porque tú tienes oportunidades de negocios para aquellos, o pymes en general, que pueden ser recicladores de base, que pueden generar beneficios ambientales que tienen que ser parte de la contribución o la aportación hacia adelante. Pero lo más importante son los modelos de gobernanza en que se incorporan las comunidades locales a las decisiones ambientales que se están tomando en el territorio. Ya, pero ¿cómo hacemos cuando las comunidades tienen una cosa bien concreta, que es que tienen que comer todos los días? Y muchas veces cuando se ven estos cierres, la amenaza es muy evidente y las comunidades más bien se oponen. Entonces, ¿cómo uno construye con la comunidad una solución donde la comunidad realmente se le asegure que va a seguir teniendo trabajo, que no le va a faltar el pan finalmente? No, porque ese es el chantaje que hacen las grandes empresas en Chile. Pues te dicen, les quedamos empleo, entonces por eso podemos contaminar. Yo diría que esa es la lógica del Chile de los 90 y la presión que hacen normalmente. Creamos 2.000 empleos, así que da lo mismo lo que hacemos con la biodiversidad. Es al revés. Lo que tiene que hacer el Estado, por eso hablo de los modelos de gobernanza, lo que tiene que hacer el Estado es conversar con las comunidades locales, los modelos de salida, y hacer inversión en emprendimiento local que genere finalmente círculos virtuosos en materia ambiental. Deja poner el ejemplo de una zona de sacrificio, estoy hablando del desierto, no es una zona de sacrificio propiamente tal, pero lo que pasa en Alto Hospicio. Todo el reciclaje de la industria textil que se podría generar con emprendimientos circulares debería ser con gente que viva en Alto Hospicio y trabaje para esa industria. El Estado debería poner incentivos distintos para que esas empresas de economía circular se instalen ahí y hagan el reciclaje textil si hay ley REP. Un ejemplo particular en Alto Hospicio es el reciclaje del fierro o el hierro que queda abandonado, con emprendedoras femeninas que son las que trabajan en ese reciclaje y están transformando eso en nuevos productos, y el Estado fomenta eso y deja de ser neutro respecto a esa intervención. Y vamos ahora con la pregunta de CIGIDEN, el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Escuchamos a Gabriel González, subdirector de esa institución. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Lo escuchamos, Sebastián. Sí, primero, algo que creo que tiene que hacer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está dentro de nuestros grandes desafíos país. Nosotros estamos hablando de una misión desastre, una misión resiliencia ante desastres, y que básicamente el Ministerio coordina toda la política pública y hace una gran oferta de innovación y emprendimiento para resolver resiliencia frente a desastres. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos una política común, no hay una misión país en esta materia, y creo que aquí es donde la innovación pública puede generar incentivos a la colaboración privada. Lo segundo, todas las medidas de mitigación y adaptación son claves, desde recuperar efectivamente ecosistemas dañados, que es lo que pasa en general donde tenemos aluviones, que es lo que tuvimos sobre explotación agrícola y no recuperamos ecosistemas que serán de contención, hasta la necesidad en general de hacer una política de resiliencia de sectores abandonados, como lo que nos tocó hacer en Constitución, a mí en su minuto como consultor, que puedan adaptar el borde costero a los futuros cambios climáticos o efectos del cambio climático en la movilización de las aguas. En ese contexto, entonces, ¿qué debiera suceder con la planificación urbana?
El gran tema. Primero, nosotros tenemos un problema grave en la gestión de planos reguladores a nivel comunal cuando lo que tenemos son grandes macrociudades o macrozonas no entendidas. Por eso estoy tan pegado con la ley de mares y la zonificación de borde costero, pero tenemos que tener planes reguladores en que la existencia potencial de desastre sea parte del efecto del plan regulador. Lo que pasa en la región metropolitana con la falla de San Ramón y lo que pasa con la zona de Tiltil y transformarlo en una zona de sacrificio, lo que ha hecho demostrado es que si tú no tienes, si no ves el impacto ambiental que puede tener la regulación urbana, lo que estás haciendo finalmente es generando bombas de tiempo para desastres o bien sociales o ambientales para la población, y vas a tener que ponerlo en el factor de la regulación urbana, los impactos ambientales futuros que pueden tener en el territorio. Y en ese contexto, ¿qué sucede con la planificación urbana? Primero tenemos que saber algo en Chile. Tenemos 5 megaciudades que no tienen planos reguladores metropolitanos y por tanto no gestionan su impacto en el entorno. El Gran Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, lo que pasa con Coquimbo y La Serena, lo que está pasando con Puerto Montt, Puerto Varas y el entorno hacia adelante. Y tenemos que crear un modelo de planificación que se llaman planes metropolitanos, que tienen que tener además consulta ciudadana y participación ciudadana directa. Y después que incorporen en su zona de planificación los impactos ambientales o socioambientales que generan las decisiones de cambio de plan regulador. Lo que pasa en Santiago con la falla de San Ramón o con la zona que está calificada como que se pueden instalar todos los rellenos sanitarios en Santiago, como Tiltil o Melipilla, es una tragedia porque no miraron los impactos, externalidades que generan ambientales para toda la ciudad cuando se definieron esos planes reguladores, y eso debe cambiar en esos planes metropolitanos. Vamos ahora con la pregunta del Centro de Desarrollo Sustentable, CDEUS. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? ¿Sí? Dele. Bueno. Lo primero y más importante lo dije con el modelo de gobernanza de cuenca y distinto según cuenca. Esta idea de que se van a gobernar igual las cuencas es un desastre. Segundo, reconocer que el problema de Chile va a ser la disponibilidad de agua futura. Y eso es una tragedia, y lo que tenemos que hacer es entender que si no avanzamos de un modelo en que el 70% de la industria agrícola en Chile no tiene riego tecnificado, no tenemos la capacidad en general de infiltrar napa o generar sistemas de acumulación como microembalse, no tenemos capacidad de uso de agua hacia adelante. Y garantizar el uso para consumo humano, pero también ir avanzando en la sustentabilidad del uso en consumo agrícola, que es el principal consumidor. Hay harta discusión con la minería, yo creo que tienen que desalinizar, pero consume el 3% del agua en Chile, un poquito más del 3, casi el 4. Nuestro gran problema es el uso agrícola, y que tiene que ser cada día más eficiente y adaptado a la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos, usted dice, vamos a priorizar el consumo humano, y el caso agrícola hay que ver cómo uno logra mayores eficiencias. Igual va a faltar el agua. ¿Qué va a hacer con el problema de los derechos de agua? ¿Quién va a organizar esa agua? Y cuando le toque tomar la decisión difícil entre lo agrícola y... A ver, lo primero, hay una especie de mitología por ineficiencia del Estado. Desde 1981 uno podría rematar aquellos derechos que son especulativos y no se usan. El Estado no ha usado esa facultad, la usó por primera vez en 2018, para que a veces nos demos cuenta que tenemos un problema en el Estado que hace muy mal su trabajo, porque tú puedes, todos los derechos especulativos podrías rematarlos y transformarlos después en derechos reasignados, y es parte del problema de nuestro sistema y de la ineficacia del Estado. Por eso hablamos de una subsecretaría del agua y una agencia nacional del agua. ¿Pero usted cree en los derechos de agua como bien? No, lo que creo que no son bienes transversales, de hecho no existe, eso es un bien nacional de uso público, que debería ser un bien nacional, pero lo que tendríamos que tener es derechos concesibles, con plazo, y que además pueden salir a remate, como existe la ley actual, para que efectivamente los sin uso se adelanten y se garantice el uso humano. Creo que lo que está hoy día en el Congreso con el Código de Aguas es la gran salida, que además ha generado consenso, y ojalá aceleremos esa salida, porque permite específicamente que no haya uso especulativo, que se garantice el consumo humano y exigir el uso eficiente de aquellos que tienen derecho. Y el
último gran problema es la gobernanza en los modelos de cuenca, que es el gran desastre que tenemos porque no incorporamos a los pequeños usuarios y es igual que una junta de accionistas. El que tiene menos derecho participa menos y no incorporamos a aquellos que tienen impacto con el uso ineficiente. Y llegamos al momento del sí o no en nuestro programa y aquí vamos a hablar de ciertos puntos y la respuesta del candidato, como usted sabe, tiene que ser sí o no. No tiene mayor ciencia la cosa. Así que vamos a partir con la primera. Dominga. No. Impuestos verdes. Sí. Escazú. Sí. Salmoneras en la Patagonia. No. O sea, voy a hacer aquí una precisión. Es que no se puede hacer una precisión. Es que esto blanco y negro no es, pues si uno cree efectivamente que con regulación ambiental y sostenibilidad tú podrías usar el mar. Entonces, en general, no en las condiciones de la regulación actual. Desarrollo del litio en Chile. Sí. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sí. Bueno, y este fue nuestro encuentro con el candidato Sebastián Sichel. La búsqueda es encontrar más y mejores respuestas sobre ciencia y medio ambiente, así que queremos agradecer por su participación. Muchas gracias, un gusto. Qué bueno conversar de temas de fondo en la mitad de una campaña, que cuesta tanto. Ya, pero gracias. Es un tema que a mí me apasiona particularmente porque el Estado tiene que perder su neutralidad en materia ambiental. Si el Estado no mueve la aguja, nadie lo va a hacer.